Érase una vez el cuento. Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el Colegio Freinet y a la vez es un tema muy divertido. Vamos a hablar de el cuento. ¿Y quién de nosotros no ha disfrutado alguna vez del cuento? O hemos fantaseado o hemos soñado con alguna de las historias que nos cuentan. Por ejemplo, la historia de Caperucita Roja o alguno de los cuentos hermosos de los hermanos Grimm. O con Cenicienta, o con Blancanieves y los 7 enanitos, o la historia de Pinocho y Gepetto. Son muchas las historias, son muchos los cuentos, son muchas las narraciones que hoy cada uno de nosotros tiene como un bonito recuerdo. Aunque a lo largo de la historia muchos estudiosos han discutido acerca de lo que es un cuento, nosotros en el Colegio Freinet hemos querido explicártelo con este breve video. ¿No se suponía que esto era una fiesta? 1, 2, 4, cante. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es un cuento. Sencillo. Un cuento es una narración breve. Puede ser oral o escrita. En el cuento, un personaje vive situaciones imaginarias o en ocasiones basadas en la realidad. Este personaje vive las situaciones en un espacio y en un tiempo definidos. Por tratarse de una narración sencilla, el cuento nos presenta las situaciones en un orden determinado. A este orden le llamamos estructura narrativa. En el caso del cuento, la estructura narrativa es la más sencilla, aquella que presenta un inicio, un nudo y un desenlace. El primer momento es el llamado inicio o planteamiento. Este es el momento en el que se presentan los personajes, mostrándolos cómo viven en su rutina diaria. Y se ubica al lector en un contexto, o sea, un espacio y un tiempo en que sucede la narración. Después, vamos con el momento más importante de todo cuento, el momento llamado nudo, conflicto o fuerza de transformación. En él sucede algo fuera de lo común, algo que marca una diferencia en las situaciones que se han venido narrando en el momento inicial. Algunos también le llaman problema, pero esta definición no es muy acertada, pues no siempre la situación que se sale de lo normal es un problema. Por ejemplo, cuando al personaje principal de una historia le cambia su rutina de vida porque se encontró un tesoro, o porque se tropezó con el amor de su vida. En otras palabras, el nudo no siempre constituye un problema. Y para terminar con esta estructura, nos encontramos con el final o desenlace. Este es el momento en que se cierra la historia, el momento que nos marca un nuevo orden establecido por lo que ha ocurrido en el momento del nudo. Algunas veces el final es un final abierto, que permite que el lector saque sus propias conclusiones. Y bueno, teniendo esto claro, podemos definir el último elemento de gran importancia para el cuento. Y estamos hablando de el narrador. Sí, el narrador, aquel que nos cuenta la historia. Es el instrumento que utiliza el autor para contarnos la historia. Algunas veces, este narrador puede ser un narrador protagonista,
el mismo personaje al que le ocurren las cosas. En otros momentos puede ser un narrador omnisciente, aquel que pareciera que todo lo ve desde arriba y conoce lo que piensan y sienten los personajes. Y podemos nombrar a otros tipos de narradores. Por ejemplo, el narrador personaje, aquel que sin ser protagonista narra los hechos, participando de la historia. O el narrador testigo, que sin participar de la historia narra lo que vio. También está el narrador impersonal, aquel narrador que narra lo que le contaron o lo que leyó. Así que en términos de narradores, también tenemos muchas opciones en el cuento. Bueno, pero para que quede clara toda esta explicación, vamos a utilizar un ejemplo e identificar en este las características de un cuento. ¿Les parece si identificamos estas características en el cuento de Caperucita Roja? Excelente. Empecemos entonces. En el cuento aparecen unos personajes: Caperucita Roja, la mamá de Caperucita, la abuela, el lobo feroz y el cazador. El personaje principal, Caperucita, vive una serie de situaciones que nos plantean el desarrollo del cuento. Vemos que en el momento inicial, Caperucita aparece en la casa con su mamá, en medio de su cotidianidad. En ella, su madre le pide un favor. Le encomienda llevarle una canasta llena de alimento a su abuelita, que tiene una casita en medio del bosque. No sin antes advertirle que en medio del camino no se detenga a hablar con extraños, pues el bosque representa muchos peligros. En medio de su recorrido de camino a casa de la abuela, se presenta el nudo de la historia. Y es cuando el lobo feroz se acerca a Caperucita y por medio de engaños la convence de participar en una competencia. Ambos tomarán caminos diferentes y ganará la competencia el que llegue primero a casa de la abuelita. Pero como es un lobo astuto, le pide a Caperucita que se vaya por el camino más largo, haciéndole creer que es el camino más rápido a la casa de la abuelita. Y el nudo continúa. Cuando el lobo se traga a la abuelita, después Caperucita es engañada por él, ella le hace las preguntas de rutina: ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? ¿Por qué tienes esa boca tan grande? Todo eso hace parte del momento del nudo. ¿Y cuál sería entonces el desenlace? El momento en que el cazador llega a socorrer a Caperucita. El momento en que éste le abre la barriga al lobo y saca con vida tanto a la abuelita como a Caperucita. Nos resta entonces identificar el tipo de narrador que utiliza este cuento. Sencillo. Vemos que el que narra este cuento sabe lo que piensa el lobo, lo que piensa la mamá de Caperucita, lo que piensa Caperucita y lo que piensa la abuela. Así es que estamos hablando de un narrador omnisciente. Y bueno, espero que esta explicación te haya aclarado un poquito más acerca de lo que es un cuento. ¿Qué nos resta como colegio? Invitarte a disfrutar de este hermoso proyecto. Érase una vez el cuento en el Colegio Freinet. In love.